Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a iniciar esta clase de sexto con la primera unidad y vamos a abordar un proceso histórico muy importante para nuestro país, que es la independencia de Chile y también de América, que es un proceso general y que fue en beneficio de todo este territorio. Lo primero que vamos a estudiar es ubicarnos temporalmente, saber dónde estábamos. Entonces yo los invito a ver y que recuerden, primero, que Chile fue conquistado hacia el siglo XVI, cuando llegan los primeros españoles a este territorio, intentaron conquistarlo, hubo espacios en que no lo pudieron, ¿verdad? Y ya al fin del siglo XVI se inicia la llamada colonia. ¿Qué quiere decir esto? Que los españoles se instalan en Chile, forman familia, hay mucho mestizaje. Hoy en día los chilenos son un país muy mestizo y siempre hay que recordarlo por nuestro propio bien y por nuestra propia identidad. La colonia dura hasta el año 1810. Desde 1810 en adelante, Chile comienza a vivir un nuevo proceso, el proceso de independencia. Vale decir, comienza a liberarse de los españoles, recordando siempre que nuestra sociedad ya había comenzado a ser una sociedad mestiza. Antecedentes. Hay que considerar básicamente 4 antecedentes. Uno, que nosotros éramos una colonia de España y de su rey. Políticamente el rey nos mandaba, nos decía qué autoridades debíamos tener, cómo debíamos vivir. Segundo lugar, y esto es vital para entender el proceso, que la sociedad que se forma va a ser una sociedad con muchas diferencias. Diferencias dadas por el origen étnico de la población. En las capas superiores van a estar los criollos. ¿Quién eran los criollos? Los criollos eran los hijos de españoles o descendientes de españoles. Algunos de ellos tenían una cuota de mestizaje, pero era menor. El resto del pueblo, y entre más abajo socialmente hablando, tenía una mayor composición étnica de los pueblos originarios. Pero el mestizaje cruzaba esta sociedad y siempre hay que tenerlo muy presente. En tercer lugar, España, a pesar que los criollos eran descendientes de españoles, no los dejaba tener cargos públicos, no podían ejercer ningún cargo público. Por lo tanto, los criollos, teniendo la educación, a veces la preparación necesaria, no podían estar en los cargos públicos, lo cual lo consideraban muy, muy injusto. Y es más, el rey de España enviaba personas de su país, de su confianza, a ejercer esos cargos públicos. Y en cuarto lugar, como parte del antecedente, es que España con su rey nos imponía un comercio unilateral, vale decir solamente con España. Ese tipo de comercio se llama monopolio, porque hay un país que ejerce el dominio sobre otros. En este caso era España, la metrópolis, que nos obligaba, a nosotros que éramos las colonias, a comercializar con ellos. El rey de España nos decía qué producir, qué producto podíamos exportar. A modo de ejemplo, solamente en España se permitía la producción de aceitunas. Imagínense, tener que esperar que en España se produjera la aceituna, luego las enviaban, se demoraban como 2 meses en llegar en América, y cuando ya llegaban a América, llegaban a Portobelo, que quedaba en Panamá, hoy día diríamos Panamá, y de ahí la iban a buscar del virreinato del Perú. Por lo tanto, eran como en 3 meses llegaban a los platos chilenos. Estaban inservibles muchas veces y eran carísimas. Por lo tanto, el monopolio comercial era más bien una limitante para los criollos, para que ellos crecieran económicamente. ¿Por qué para el resto de Chile no me atrevo a decir que era una limitante? Porque el resto éramos mestizos que trabajábamos en los campos o estábamos en las ciudades ejerciendo las peores labores o las con menos recursos, ¿ya? Este mismo esquema de los factores externos, es decir, de aquellas cosas que ocurrieron en el extranjero y que influyeron en nuestra independencia, la encuentras en la página 58.
Esos factores externos hablan de la Ilustración. ¿Qué fue la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento cultural. De otra manera explicado, fue que un grupo, en este caso de señores, que los hombres participaban en aquella época, las mujeres poco o nada, no nos dejaban. Pero estos señores crearon nuevas ideas. Estas nuevas decían o cuestionaban el poder del rey, cuestionaban la autoridad del rey sobre todos los asuntos, e incluso hubo algunos que proponían que mejor ese poder del rey y del Estado se dividiese en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, que es lo que ocurre hoy en día en prácticamente todos los países del mundo. Otro factor externo fue la independencia de Estados Unidos. Ocurrió a fines del siglo XVIII, en 1776, y fue un caso ejemplar para todo el resto de América Latina. ¿Por qué ejemplar? Porque era la primera vez en la historia que un país echaba a la metrópolis que lo dominaba. Lograban ser independientes y libres. Es quizás por eso que la Constitución de Estados Unidos parte con la palabra nosotros. Nosotros, los que vencimos a los otros que los dominaban, a los ingleses, y logramos construir nuestro país. Ese ejemplo fue muy significativo para todos los patriotas que estaban en América y que eran aún colonias de España. Tercer lugar, como factor externo, está la Revolución Francesa. La Revolución Francesa causó un impacto en el mundo y en Europa y acá en América, que hoy sería lo que nos está ocurriendo con el coronavirus. Así de importante fue o de estruendoso. Por un lado, imagínense en la época en que el rey lo manejaba todo, él dominaba todo, y en Francia el pueblo saca al rey y durante el proceso de la revolución incluso lo mata. Era algo impensado en aquella época y muchos se espantaron, pero ya la Revolución Francesa, además de sacar al rey, venía con ideas muy fuertes que las traía de la Ilustración, como cuáles: elegir a las autoridades, tener una constitución donde sean respetados los derechos de todas las personas. En esa época solamente eran los hombres, pero después, con el paso del tiempo, también se incluyeron las mujeres. Podían votar, podían dividir el poder del rey, ya no lo concentraba todo. Estas ideas se impregnaron en la Revolución Francesa. Además del impacto de matar al rey, fueron el impacto de cómo se llevaron a cabo estas nuevas ideas. Y cuarto, y quizás la que históricamente más se comenta, es la invasión que hace Napoleón de España, Napoleón, que era francés, un general francés de la Revolución, llega a España, controla este país y toma de prisionero al rey español, Fernando VII. Y gobierna a través de su hermano, que lo deja posesionado como el nuevo monarca de España. ¿Qué hacen los españoles? Juntas de gobierno, por supuesto, porque no iban a permitir que un extranjero les viniese a mandar. E invitan a las colonias americanas. De más está decir que Chile era una colonia de América. Cada colonia dijo: no, nosotros formamos nuestra propia junta de gobierno. Y de esa manera se da inicio a este proceso que se le llama emancipación de América o la independencia de nuestro continente. Ahora yo te voy a invitar a ver un video sobre estos factores externos. Cualquier duda tú la vas anotando o vas buscando un poco más de información o la haces llegar. Como aprendimos en la clase pasada, al comenzar el siglo XIX, el territorio que hoy ocupa Chile era una colonia del Imperio Español. Pero Chile, además de varios otros países dominados por imperios europeos, comenzaron un proceso llamado independencia. ¿Qué habrá llevado a los chilenos a buscar su independencia? Bueno, en el video de hoy veremos los factores o causas externas, es decir, qué estaba sucediendo en el mundo y cómo esto influyó en nuestro país. Vamos a tener tres factores externos: la Ilustración,
la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. La primera es el movimiento de la Ilustración, que comenzó en el siglo XVIII en Europa y América. Sus ideas más relevantes fueron criticar que todo el poder estaba en manos de una sola persona, el rey. 2. Plantear la importancia de la libertad y la igualdad de las personas. Y por último, decían que el pueblo debía elegir su propia forma de gobernarse. A los europeos no les gustaba que las colonias americanas pensaran sobre la Ilustración, pero algunos criollos lograron llevar las ideas para allá. El segundo factor externo fue la independencia de Estados Unidos, en 1776. En este proceso, 13 colonias de América del Norte se independizaron de Inglaterra. Estas excolonias comprobaron que las ideas de la Ilustración sí se podían llevar a cabo, lo cual sirvió de ejemplo para otras colonias. Por último, tenemos la Revolución Francesa, que fue en 1789. Este fue un levantamiento que puso fin a la monarquía absoluta en Francia. Ellos pudieron difundir el pensamiento ilustrado a través de la publicación de los derechos humanos y del ciudadano, donde se destacó la libertad, igualdad y fraternidad. Estas fueron algunas de las causas que provocaron la independencia de Chile, ya que en otra clase también conoceremos causas o factores internos. Ya que viste el video, sabes ahora todos los factores externos que influyeron para que las sociedades de América Latina, especialmente los grupos con mayor poder, lograran la independencia o se decidieran a buscar esta independencia. ¿Cómo era la sociedad chilena de la época? Ya creo que hablé de ello, pero siempre recuerda que estaban los criollos, que era la aristocracia y también la burguesía, ya que muchos se dedicaban a los negocios, eran los que dominaban, eran los que tenían los recursos. La aristocracia, por ejemplo, era dueña de las tierras. Recuerda que esta aristocracia criolla heredó sus tierras de los antiguos conquistadores y colonos españoles. Pero, ¿quiénes vivían en esas tierras? Vivían los mestizos. ¿Y a quiénes llamamos mestizos? A todas aquellas personas que eran descendientes tanto de españoles como de los pueblos originarios. En un comienzo no fueron reconocidos como individuos, pero posteriormente van a participar. A modo de ejemplo, Bernardo Higgins, cuando se incluye en esta causa, porque al comienzo él no la inicia, pero cuando ya se compromete con esta causa de independencia, él toma los peones de su propia finca, de su propio fundo, y se los lleva como soldados. Y no solamente él, sino cada patriota va a tomar a su propia gente para que sirva de soldados. Y creo que eso es lo emotivo también del proceso de independencia. Además, la independencia en Chile no fue aislada, tuvo que ver con las independencias de las otras colonias. Y es lo que vamos a ver ahora. Para remarcar la idea de las diferencias que habían en la sociedad chilena, estaban los criollos. Si ustedes se fijan, los criollos se vestían de una manera muy elegante para la época, tenían acceso a educación de música, a tocar piano, hacían este tipo de reuniones llamadas tertulias, donde compartían ideas, donde jugaban cartas las señoras, porque las mujeres en esa época no tenían derecho ni a voz ni opinión. Entonces acá se les ve o cuidando a los niños o jugando cartas. Los varones, generalmente ellos son los que hablaban de política. Así que debemos imaginarnos que en aquella época el tema era cómo nos íbamos a independizar o bien qué estaba pasando en España con la ocupación de Napoleón y qué iba a hacer la colonia de Chile en particular. Es una imagen del momento. Por otro lado está esta imagen, que eran las reuniones y cómo se divertía el bajo pueblo, que todos eran mestizos, eran las chinganas. En las chinganas que quedaban a la salida de la ciudad, era una especie de ramada. Ahí ellos compartían, también practicaban la música, eran para nosotros más alegres, con más colores, pero probablemente los temas políticos no llegaban de la misma manera.
porque los grupos con mayor poder eran los que sentían que tenían derecho a la participación. Bueno, vienen los factores internos, porque ya vimos los factores externos a través del video, de la explicación. Ahora vamos a ver los factores internos. ¿Qué sucedía exclusivamente en nuestra colonia llamada Chile en aquella época? También esto te lo encuentras en la página 58 de tu libro. Había descontento criollo. De alguna manera ya hablamos de él porque los criollos, que eran los descendientes españoles, no tenían derechos políticos, ninguno. La situación económica, y eso tiene que ver con el monopolio económico del cual ya hablamos, que muchos criollos tenían sus negocios, pero estaban obligados a comprarle a España, al precio que España permitía o España obligaba, y los productos que España nos quería obligar a negociar o comercializar. Por lo tanto, era más bien una atadura para los comerciantes criollos. En tercer lugar, dentro de estos factores internos, está la identidad criolla. Y es un tema que a veces no se considera tan importante, pero sí lo es. Los criollos se sabían ya no españoles, guardaban su relación con la antigua España, pero ellos sabían que estaban poblando otras tierras y querían participar de las decisiones de estas tierras. Por lo tanto, la identidad criolla yo creo que es un impulsor para de luego gestar el proceso de independencia. Y en cuarto lugar, como factor interno, está la expulsión de los jesuitas. ¿Quién eran los jesuitas? Los jesuitas eran una orden religiosa muy importante en América Latina. Eran católicos, por supuesto. En aquella época no se permitía ninguna otra religión, estaba prohibida otra religión que no fuera la católica en las colonias que España tenía en América. Y los jesuitas, acá en Chile, cuando se instalan como una orden, tuvieron varios fundos, por lo tanto, era una orden religiosa, pero con una actividad económica importante. Prestaban dinero también, porque la actividad económica les permitía tener una acumulación de dinero importante. Y quizás lo que más significaba en esa época es que los jesuitas tenían distintas escuelas. Vale decir, todos los criollos más importantes, la familia más poderosa, se educaban con los jesuitas. Entonces el descontento fue total cuando el rey de España decidió expulsarlos de América. ¿Por qué los expulsó? Porque los jesuitas, entre sus creencias, cuestionaban el poder del rey. Y eso el rey no lo perdonó y lo expulsa. Y no consideró el descontento que va a ocasionar en la población. Como ya les dije antes, Chile no fue un caso aislado. Todo el continente americano, cuando hablo de todo el continente americano, estamos hablando desde México, de todas las colonias que eran de España, desde México hasta Chile y Argentina, hasta el extremo sur. Comenzaron este proceso de independencia, con muchas dificultades, por supuesto. Recuerden que el ejército que había acá en América eran todos españoles, o los mandaba España, por lo tanto había que formar un ejército. ¿Cómo se hizo? Eso ya es bastante complicado, pero lo que yo ya les mencionaba, que los mismos patriotas de sus propios recursos, de su riqueza, extrajeron a estos soldados, les tuvieron que comprar armas, la vestimenta de soldados, etc. Bueno, ¿cómo se hace esta independencia de América para que sea continental? El rey Fernando VII fue tomado prisionero por Napoleón. España invitó a las colonias a formar una sola junta, pero allá en España. Las colonias dijeron no. Nosotros vamos a hacer nuestras propias juntas de gobierno. Y en una primera instancia, cada junta de gobierno iba a mantener el poder del rey mientras estuviera cautivo. Y eso fue muy importante porque ahí uno puede entender que en un comienzo este proceso de independencia no estaba definido, sino que a medida que fueron pasando los hechos, comenzaron a hacer un proyecto de independencia.
Entonces, en una primera instancia, estaban solamente las juntas de gobierno. ¿Quiénes iban a dominar en esas juntas de gobierno? Los criollos, la aristocracia, la burguesía criolla, porque se dedicaban y tenían la preparación, la educación, y ellos lo que aspiraban era tener cuotas de poder. También ellos poder decidir por estas tierras. Y de esa manera, en cada colonia que España tenía en América, comenzaron a haber juntas de gobierno. Acá hay un mapa que te lo encuentras, me parece que en la página 60 de tu libro, y es un mapa de América con las distintas juntas de gobierno. Voy a leer algunas. Por ejemplo, México, igual que Chile, se formó en 1810. El Virreinato de Granada, que es donde está Colombia actualmente, fue en 1809, es decir, un año antes. En Chile, en Santiago de Chile, fue en 1810, un 18 de septiembre de 1810. Por eso es que celebramos las fiestas patrias en esa fecha, ¿cierto? La de Quito, que es el actual Ecuador, en 1809. La del Río de la Plata, donde está Buenos Aires, capital de la actual Argentina, fue en 1810. La de Caracas fue en 1810 también. Y así nos vamos a encontrar que en todo el continente americano se estaban formando distintas juntas de gobierno. Va a quedar una pequeña tarea que es explicar dos argumentos que demuestran que el proceso de independencia fue continental. Y para ello quiero que veamos el siguiente video. Casi todos los países de América Latina se independizaron en el siglo XIX y la mayoría iniciaron sus luchas el mismo año, 1810. Algunos incluso celebran su independencia en fechas muy cercanas. Todo Centroamérica el 15 de septiembre, México el 16 y Chile el 18. ¿Acaso no se independizó cada país por su cuenta? ¿O se pusieron de acuerdo? ¿Las independencias de Latinoamérica estuvieron sincronizadas? Los procesos de independencia fueron complejos. Esta es una explicación muy sintetizada y dejaremos fuera mucha información interesante. No intentamos agotar el tema, sino despertar tu curiosidad e invitarte a investigar más. Lo que ahora llamamos América Latina eran colonias españolas, portuguesas y francesas. La riqueza de sus tierras, oro, plata, alimentos y especias, había sido saqueada por los europeos por casi 300 años y los habitantes de por acá se empezaron a cansar. Los primeros en decir basta fueron los habitantes de Haití, la colonia más rica del Imperio francés. La mitad del azúcar que se consume en Europa se produce aquí. Pues cómo no, trabajamos tan duro que la mitad nos morimos en una semana. Ay, bueno, pues es más barato traer más esclavos de África que cuidar a los que ya tenemos. Tras sangrientas batallas, Haití se independizó en 1795. Es la única de las independencias de América que fue iniciada y consumada por los más oprimidos. En la América conquistada por los españoles, aunque también había explotación, las cosas sucedieron de un modo diferente. La mayor parte del continente inició sus luchas alrededor de 1810. ¿Cómo ocurrió? Hubo varias causas. En primer lugar, en prácticamente todas las colonias, solo los españoles nacidos en Europa podían ocupar cargos importantes. Los hijos de españoles, pero nacidos en América, llamados criollos, estaban muy insatisfechos. En segundo lugar, aunque los franceses andaban por el mundo explotando gente, varios de ellos eran filósofos que pertenecían a un gran movimiento llamado la Ilustración. Creemos que el conocimiento humano puede combatir la tiranía para construir un mundo mejor. Libertad, igualdad, fraternidad. Las ideas de estos filósofos eran muy populares entre los criollos, y a partir de la independencia de Estados Unidos, los deseos de ser autónomos parecían realizables. El hecho que detonó los ánimos independentistas fue obra de otro francés famoso, este con acento italiano, Napoleón Bonaparte, que andaba conquistando media Europa y que se llevó al rey de España, Fernando VII, y puso a su hermano en el trono en 1808. Si los criollos estaban descontentos, ahora aún menos gracia les hacía obedecer a un rey francés. Así surgieron movimientos insurgentes en 3 regiones de América. En el virreinato de la Nueva España, Miguel Hidalgo, Morelos y Allende iniciaron la revuelta. Al sur estaba el virreinato de Nueva Granada. El principal dirigente de la insurgencia fue Simón Bolívar. Más al sur se encontraban el virreinato de Río de la Plata
el de Perú y el Reino de Chile. Ahí, Bernardo O'Higgins y José de San Martín fueron los líderes más destacados. Después de 10 años de pelea entre 1821 y 1822, los países se independizaron de la corona española. Junto con México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica formaban parte de la Nueva España y se independizan juntos. Y un par de años después, los países de Centroamérica se separan de México. Chiapas también fue un país independiente por un rato, pero luego se une a México otra vez. Cuando se independiza Nueva Granada, se creó un país enorme llamado la Gran Colombia, que era parte del sueño de Bolívar de que toda América Latina formara una gran nación. De ahí surgieron Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. De hecho, también República Dominicana, que se acababa de separar de Haití, quiso unirse, pero Haití seguía peleando y no los dejaron. Dominicana tuvo que esperar hasta 1844 para declararse independiente. Puerto Rico también quiso formar parte de la Gran Colombia, pero Estados Unidos tomó posesión de la isla gracias a un tratado con España. En la actualidad, los puertorriqueños aún debaten si quieren ser un estado de Estados Unidos, un país independiente o un estado asociado como hasta ahora. El virreinato del Río de la Plata se dividió en Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Después de su independencia, Uruguay fue invadido por Portugal a través de Brasil, pero pronto pudo independizarse otra vez. Por último, el caso de Brasil es muy especial. Este país era una colonia de Portugal. Cuando Napoleón invade el reino, el rey Juan VI, en vez de dejarse atrapar tan fácil como Fernando VII, se va con su familia a Brasil. La colonia se convirtió en la metrópolis. Su hijo, Don Pedro, se convirtió en rey de Brasil. En la península, los políticos empezaron a tomar medidas que disgustaron a los brasileños. Tras varios conflictos, el rey proclamó la independencia el 7 de septiembre de 1822. Finalmente, la independencia de Cuba, iniciada por el poeta José Martí, se logró debido a que los estadounidenses intervinieron, pero también impusieron un gobierno a su gusto que se pudieron sacudir hasta 1909. Así, las historias de nuestros países no están aisladas, sino que tienen orígenes comunes y nuestros destinos están entrelazados. Para resumir nuestra clase, ¿qué vimos hoy día? Vimos la independencia de América y Chile como parte de esta independencia. Hubo factores externos como la Ilustración, como la independencia de Estados Unidos, como la Revolución Francesa y por supuesto, y jamás lo puedes olvidar, como la invasión que hace Napoleón Bonaparte a España, que toma y captura al rey español y deja ese vacío de poder. Y como factores internos está la identidad del criollo, que ya se siente perteneciente a esta tierra. En segundo lugar está su descontento económico y político frente a España. Y por supuesto, como ya lo mencioné, la expulsión de los jesuitas, que causó tanto dolor en América Latina en general. Todas estas causas, especialmente la externa, van a permitir que América se haga independiente, que luche por su independencia. No va a ser una tarea fácil, va a ser una tarea súper difícil. De hecho, en Chile comienza en 1810 con la primera junta de gobierno y luego se extiende hasta el año 1818. Recién 8 años después, Chile se declara independiente. Lo que quiere decir que van a haber 8 años de guerra, por lo menos en el caso chileno. Y en el caso americano van a existir distintos ejemplos de ello. Y cada cual va a vivir su proceso. Pero todas más o menos ocurren desde 1810 en adelante. Espero que hayas aprendido y que te recuerdes hacer estos dos argumentos sobre la independencia latinoamericana.